Vamos a revisar la estructura general que debe tener una reseña. Una reseña entonces, de acuerdo a lo que veníamos conversando, debe empezar con un título, y aquí hago la aclaración de que debe ser un título original. Con esto me refiero a que debemos nombrarla de manera diferenciada del texto base sobre el cual estamos haciendo en la reseña. Entonces, por ejemplo, si el texto original se llama La crisis en la ingeniería, la idea es que el título de nuestra reseña no sea el mismo, sino que planteemos uno en el cual ya se nota un poco cuál es la opinión o esa valoración que estamos haciendo sobre él, en el que se note la apropiación además del tema o la idea principal desarrollada en ese texto. Entonces aquí debemos plantear un título diferente y nuevo para nuestra reseña. El segundo paso en la estructura general sería la presentación del producto cultural. Cuando decimos presentación del producto cultural, es dar algunos de los datos bibliográficos del texto a reseñar, es decir, contar en qué revista, de dónde viene, cuál es su extensión, cuál es la relevancia que tiene. El tercer paso para nuestra reseña es hacer un resumen expositivo, pero aquí les hago un énfasis en que más que resumen es un poco más a modo de síntesis. Recuerden que cuando hablamos de la síntesis, esta se diferencia del resumen en que es un poco más general, un poco más holística, es decir, se recogen detalles generales del texto y entonces debe ser un poco más selectiva. Solo enunciamos las ideas principales y de manera condensada, es decir, breve, puntual, esos contenidos principales del producto cultural o texto base que estábamos enseñando. El cuarto punto que debe tener nuestra reseña es un comentario crítico argumentando. Cuando hablamos del comentario crítico argumentado es que no solo vamos a dar una valoración, me pareció bueno o malo, estoy de acuerdo o en desacuerdo, sino que vamos a empezar a buscar en otros textos, en otra información que me ayuda a apoyar mi idea, que hace que mi idea sea importante. Entonces aquí vamos a tener además muy en cuenta que debemos buscar otras fuentes de información u otros textos donde yo pueda soportar mis argumentos. Recuerde que cuando yo hablo de otros textos, no me refiero solo a otros artículos u otros libros, otras lecturas, también me refiero a otros productos, es decir, un documental, una entrevista, una conferencia que sea de personajes importantes o relevantes en el campo, en la temática que se está hablando. Recuerden que es importante buscar otras personas que se referencian a la misma temática que se habla del texto en el que estoy reseñando, y aquí podemos hacer los comparativos y traer esos argumentos. Si traemos otras fuentes de información, es muy importante citar y referenciar. Por último, como quinto punto de nuestra estructura general, hacemos las conclusiones. Las conclusiones es uno de los párrafos más importantes que tiene nuestro texto, porque en este redondeamos la idea. Este nos sirve para verificar que durante toda la estructura de la reseña estuvimos hablando de esa misma idea. Es decir, que nuestro comentario crítico, que esa valoración que hicimos se notó en todo el texto, que esa valoración corresponde a esa idea más importante que encontramos en el texto principal, y que la valoración o ese comentario que hicimos además está sustentado y argumentado por otras ideas de gran valor. Entonces esas conclusiones hace un repasito y un cierre de la idea más importante, que en este caso en la reseña es la idea más importante que piensas en el comentario que vas a hacer. De ella espero que te sea de utilidad esta información. Cualquier comentario lo puedes escribir en la caja de texto.